Los líderes de la coalición Va por México e integrantes de la sociedad civil anunciaron finalmente la creación de un frente amplio por México con el propósito de elegir al candidato presidencial que lo representará en las elecciones del próximo año, del 2024, y que contarán con el apoyo de partidos políticos y de organizaciones civiles y ciudadanas. El proceso contempla 3 etapas, entre las que destacan el respaldo de militantes y ciudadanos, la participación de diversos debates de los aspirantes, así como una consulta ciudadana. Le vamos a tener todos los detalles de lo que se anunció ayer, y vamos a platicar además también aquí con con otro partido de la oposición que no está en este Frente Amplio, pero que es Movimiento Ciudadano y que sin duda alguna tendrá una participación relevante también en las elecciones del próximo año. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, el PAN, el PRI y el PRD, junto con organizaciones de la sociedad civil, presentaron formalmente el Frente Amplio por México, mediante el cual realizarán el proceso de selección de su candidato presidencial en el 2024. Seguramente será también un proceso que regirá para el resto de las candidaturas importantes que se van a elegir en el 2024. Y para empezar, ya le contamos ayer, le va a anticipar la fecha de anuncio del candidato al propio Morena, al propio partido Morena. Lo hará el 3 de septiembre, este Frente Amplio por México. Morena tiene pensado anunciarlo el 6 de septiembre, es decir, pues van a ir antes que el Morena y sus aliados. Según se informó, la Alianza Va por México, pues este proceso va a contar con 3 etapas. El primero estipula que quienes participen o aspiren a ser los candidatos o candidatas deben ser respaldados por militantes, simpatizantes y ciudadanos a través de una plataforma. Los perfiles aprobados pasarán a la segunda parte, en la cual participarán en un foro y serán sometidos a un estudio de opinión. La tercera etapa prevé someter a los 3 finalistas a un nuevo estudio de opinión y a una consulta ciudadana, misma que arrojará el nombre del candidato presidencial de la coalición Va por México y en las organizaciones ciudadanas. Marco Cortés, el presidente del PAN, aseguró que la alianza va a respetar la Constitución y la ley, que no van a saltarse los tiempos. Esto tras señalar que su método se mantendrá abierto para todos aquellos que quieran participar, pues dijo la candidatura será decidida por los mismos ciudadanos. Así fue como lo dijo el líder del PAN. Por primera vez en nuestra historia, nuestro Consejo Nacional decidió que la candidatura a presidente o presidenta de la República será decidida por todas y todos los mexicanos. Ya no solo por la militancia de Acción Nacional. Los tiempos exigen, la circunstancia del país apremia. Y por ello es que hemos decidido en nuestro Consejo Nacional construir un amplio frente por la defensa de México. Por su parte, Alejandro Moreno, líder del PRI, señaló que el Frente Amplio por México marcará un antes y un después en la política mexicana, pues buscará corregir los errores cometidos en el pasado por otros gobiernos para dar mayor apertura a nuevas y mejores ideas. Estas fueron las palabras de Alito. Vamos a construir un mejor futuro y claro que en el pasado hubo errores que vamos a corregir, pero cualquier indicador del pasado es mejor que cualquier indicador del presente. Y por su parte, Jesús Zambrano, el presidente del PRD, hizo un llamado a mantener la unidad dentro de la Alianza Va por México, pues dijo, hay mucha oposición para frenar al actual gobierno y no permitirle permanecer en el poder por un sexenio más, así lo expresó. Este día dejamos claro
que sí hay oposición y alternativa política a este gobierno que está destrozando al país en todos los terrenos de la actividad pública y social. Hoy, los partidos políticos refrendamos nuestra disposición para escuchar a la ciudadanía y nuestra convicción de que debemos caminar juntos, de sumar voluntades y esfuerzos con la sociedad civil. Pero ¿quiénes podrían ser los candidatos de la oposición? Bueno, le cuento, a decir de la Alianza Va por México, hay 14 aspirantes que han alzado la mano para ser considerados en el proceso de selección interna. Entre ellos destacan la senadora Lili Téllez y el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, ambos militantes del PAN. En cuanto al PRI, se ha escuchado nombres como el de las senadoras Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, así como el de Enrique de la Madrid y Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca. Mientras que en el PRD están el senador Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Pero también existen los posibles candidatos independientes, quienes serían Gustavo de Hoyos, empresario, exdirigente de la Coparmex, José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, quienes también buscan participar de manera independiente en este proceso. Estuvieron ayer en este evento de la Alianza Va por México, las organizaciones civiles. Y fue justamente Gustavo de Hoyos quien señaló que se encuentra analizando la posibilidad de convertirse en uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición en el 2024. Está revisando los términos, el método y las reglas que se anunciaron ayer. El empresario adelantó que será el próximo 3 de julio cuando dé a conocer su decisión de si participa o no en este proceso. Y por cierto, el empresario y líder de Unidos, Claudio X González, descalificó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el mandatario aseguró que el proceso de la oposición para definir a su candidato presidencial es una simple simulación para regresar al poder y seguir saqueando al pueblo de México. Así fue como lo comentó uno de los enemigos favoritos del presidente López Obrador, Claudio X González. Ya no está Claudio X González, papá. Ahora el jefe es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba. La oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Es decir que... Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. No es cierto lo que dice el presidente, como desafortunadamente suele ser el caso en las mañaneras, y como verán va a ser las y los ciudadanos los que van a elegir al responsable del Frente Amplio por México. Mientras tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, recordó que los actos anticipados de campaña y el despilfarro de recursos son una violación a la ley, por lo que aseguró que así como él y su partido denunciaron a Morena, lo harán con los demás partidos que corrompan la democracia del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena ya le marcaron el ritmo a la oposición, le marcaron los tiempos y bueno, pues ayer finalmente parece que medio despierta la oposición junto con las organizaciones ciudadanas para por lo menos darle forma a un método,
a una reglamentación para poder competir en las elecciones del próximo año, para poder ir depurando toda esta enorme lista de aspirantes que tienen los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, los candidatos o posibles candidatos independientes, y para buscar pues a quién es el que respalda a la ciudadanía, al que respalda a la oposición política, a la clase media, todas estas pues clases que han hecho a un lado en el gobierno del presidente López Obrador y en Morena, y que por supuesto que no simpatizan con el partido en el poder, con el partido oficialista o con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no hay que recordar, no hay que olvidar que en el 2021, cuando se perdió la mitad de la Ciudad de México en las elecciones intermedias, buena parte del voto de castigo fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente por una mala gestión política electoral de Claudio Sheinbaum, que también tiene su parte, no solo porque operó Ricardo Monreal para ganar algunas alcaldías y que se las entregó a la oposición, como el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, que él también gobernó, pero tuvo que ver mucho el voto de castigo del presidente López Obrador. ¿Por parte de quién? Pues de estas clases medias, de las organizaciones civiles que también empoderaron a los ciudadanos a salir a votar y a pronunciarse sobre el futuro que quieren en términos políticos para la capital del país, en el caso de la Ciudad de México, pero así parece ser que podría suceder en el 2024, ver quién es el candidato o candidata de oposición que aglutina todas estas fuerzas inconformes de la sociedad, que si salen a votar podrían generarle pues por lo menos una sorpresa a Morena en las elecciones del próximo año, sobre todo hablando de la elección presidencial y de la Ciudad de México. Así que ya hay algunos candidatos, se van a ir depurando estas listas. Yo creo que si es que Claudia Sheinbaum se mantiene como la candidata o posible candidata de Morena en este proceso interno que acabará el 6 de septiembre, donde se definirá quién va a ser el representante de Morena para convertirse eventualmente en candidato o candidata en el 2024. Si así siguen las cosas como están hoy, el status quo del proceso interno de Morena, y si es Claudia Sheinbaum, lo más probable es que del lado de la oposición, como ya lo habíamos comentado, sea una mujer a quien impulsen las organizaciones ciudadanas, civiles, los partidos políticos, y hoy la que se presenta como pues con el mejor perfil para poder competirle a una mujer, por ejemplo a Claudia Sheinbaum, pues es Xóchitl Gálvez. Hay ahí otros interesados, está Santiago Creel, está Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, hablando del PRI, están Enrique de la Madrid, también quien más o menos va posicionándose, está la propia Lili Téllez del PAN. Sin embargo, la que luce más sólida por el perfil que tiene político, ya fue gobernante de una alcaldía importante en la Ciudad de México, de la Miguel Hidalgo, compitió ya en su momento por la gubernatura de Hidalgo, quedó en segundo lugar, ha defendido a los pueblos indígenas desde hace décadas, ha sido legisladora, tiene carácter, personalidad, que se requiere mucho también para competir en una elección, sobre todo como la que podría ser la presidencial, y además de todo, pues es mujer y habla no como política necesariamente, sino con el lenguaje que entiende el pueblo, el lenguaje popular, ese que es el activo político pues principal, o de los principales que tiene el presidente López Obrador. Lo que se dice hoy es que es una de las mayores preocupaciones, o a lo que más le temen en Morena y en Palacio Nacional, una Xóchitl Gálvez con estas características que le dije, que además transita bien con la clase media y con los empresarios, porque es ingeniera y es empresaria, que vaya fortaleciéndose, que vaya tomando músculo, y si llegara a ser que Claudia Sheinbaum se consolida como la candidata de Morena y se consolida Xóchitl Gálvez como la candidata a la oposición, es de pronóstico reservado lo que suceda en el 2024, y ahí está el asunto con Morena y la preocupación que puede surgir si es que una candidata como Xóchitl, o a lo mejor cualquier otra, en una de esas Lili Téllez o alguno de los candidatos que también están, o de los aspirantes que quieren ser candidatos, pero si va a ser una competencia entre mujeres, se ve que puede ser muy competitiva, y veremos qué puede ser. De pronóstico reservado, hoy todas las encuestas dicen que Morena va a arrasar en el 24, pero pues quizá porque no se habían topado con una candidata que tiene todavía oportunidad de crecer, o candidato, como yo creo que podría ser Xóchitl Gálvez. Ya veremos qué sucede. Todavía falta mucha historia que contar en este sentido.